Escucharemos a Cristina Hinogue Sáenz de España. Iniziamo Que eso es la sinodalidad. Y lo hacemos con esperanza, decisión y hambre de conversión para aprender a vivir de verdad y humildemente que los mejores puestos en la Iglesia no son los exclusivos y los que separan, sino los que desde el principio inducen al perdón, la reconciliación y el encuentro. Somos heridos caminantes llenos de esperanza, confianza y amor en el Dios que no nos abandona y ajusta su paso al nuestro al ritmo de la acogida, del perdón y de la gracia. Estamos ante ti, Dios nuestro, como una iglesia herida, profundamente herida. Hemos hecho mucho daño a muchas personas y nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Venimos desde hace siglos confiando más en nuestros egos que en tu palabra. Hace tiempo olvidamos que cada vez que no te dejamos caminar a nuestro lado, somos incapaces de mantener el rumbo adecuado. No tenemos que tener miedo a reconocer los errores cometidos. Pedro, sobre quien dijiste que edificarías la Iglesia, no comenzó bien su misión. Te negó 3 veces. Luego fue al sepulcro, lo vio vacío, volvió con los demás, pero no anunció tu resurrección. Esto, que era fruto del miedo que sentía en esos momentos, se tornó decisión, fuerza y fe para cumplir el mandato que le habías dado cuando recibió la fuerza del Espíritu Santo. Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón por los delitos cometidos y aprender a ser humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del amor y nos duele la Iglesia porque la amamos. En muchas ocasiones la fidelidad exige cambiar. La fidelidad al mandato misionero recibido del mismo Jesús, la fidelidad a nuestra Iglesia exige que se viva un cambio y ese cambio puede suponer una revolución. A este respecto conviene recordar las palabras del teólogo ortodoxo Olivier Clément, quien decía que a lo largo de la historia las revoluciones que han resultado más creativas son las que nacieron de la transformación del corazón. A esta transformación del corazón estamos llamados en este sínodo. Todo el pueblo de Dios está convocado por primera vez a participar en un sínodo de los obispos. También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus preocupaciones y su dolor, todos aquellos a los que un día no supimos escuchar y se fueron y no los echamos de menos. Enseñadnos a ser mejores cristianos. Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad cristiana, que es la comunión, no la exclusión. Vivir a fondo la experiencia de Cristo resucitado, que es a lo que nos invita el texto del libro del Apocalipsis, nos llevará a ver la diversidad de la Iglesia, la diversidad en la Iglesia como la gran riqueza que es. Dones, carismas, ministerios, formas de hablar y ritos al servicio de todos para que nuestra Iglesia se identifique con la forma de ser de Jesús de Nazaret. Ese mismo Jesús que no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser Iglesia, sí nos dejó una forma de vida con la que construir esa Iglesia llamada a ser refugio seguro para todos, lugar de encuentro y diálogo intercultural, espacio de creatividad teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. En definitiva, ser la Iglesia hogar que todos añoramos. Creer en el que es el primero y el último, en el que murió y sobre todo en el que resucitó, porque algunas veces se nos olvida que nosotros creemos en alguien que está vivo, vivo,
y camina a nuestro lado para aprender de Él y con Él a ser servidores unos de otros, porque servicio y sinodalidad van de la mano. Servir para ser comunión en el ser, sinodalidad para ser comunión en el caminar juntos, comunión, en definitiva, para obrar todos juntos según lo que nos diga, indique y sugiera el Espíritu. Cristina Hinogue Sáenz, desde España, ha hecho su intervención y ahora Un cordiale benvenuto un saludo de Monseñor Grech, secretario general del Sínodo. Nosotros siempre os guardamos en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos y por participar en este encuentro. Saludo a todos los bautizados que se unen con usted, Santo Padre, y a sus pastores en este camino sinodal de toda la Iglesia. No solo los que están presentes o que nos siguen mediante Zoom, porque no pueden viajar debido a la actual pandemia. Nuestro cariño particular dirigido a nuestros hermanos y hermanas de Asia y de Oceanía, obligados a quedarse en su casa. Os sentimos cercanos y os guardamos en nuestro corazón. Saludamos también a los que representan puntos de contacto para el camino sinodal de las diócesis o sencillos fieles y nos siguen en vivo gracias a los servicios facilitados por Vatican Media y Vatican News. La retroalimentación que recibimos después de la publicación del documento preparatorio representa la confirmación de que hay muchas personas en el mundo que aman al Señor, que aman a su iglesia y que aman a la humanidad. De otras formas, ¿cómo se puede explicar el entusiasmo y la alegría que su llamada, Santo Padre, está generando para una iglesia sinodal? Estoy totalmente convencido de que para muchos de ellos no se trata de una adhesión emotiva, atraídos por el sueño de una iglesia sinodal. Aquí estamos delante del movimiento generado por el Espíritu Santo que ya está actuando y nos precede en este camino que queda por descubrir. Yo me doy cuenta, percato las dificultades de algunos hermanos y hermanas que sienten una incertidumbre, que perciben una incertidumbre de cara a este camino dejado abierto en lo que se refiere a las llamadas decisiones a adoptar. Me dirijo fraternamente a ellos diciendo, no temáis. Comunicadnos nuestros miedos y la Secretaría del Sínodo está aquí para escuchar vuestras dudas, vuestros temores y vuestras perplejidades. Pueden ser extremadamente importantes para este proceso sinodal. Bienvenidos a todos en esta casa paterna y materna. Paterna porque es el Padre que por medio del Espíritu Santo, quien por medio del Espíritu Santo nos está llamando para seguir a Jesús. Y es una casa, un hogar materno, porque la Iglesia es madre que extiende sus brazos para ofrecerles a todos su ternura. La Iglesia de esta manera es una familia y como familia estoy seguro de que el vínculo de amor que permite a toda familia vivir y quedarse unida y permite reconocerse como familia incluso en los momentos de incomprensión y de miedo, podrá preservar su unidad como miembros de la familia de Dios. Santidad, nos disponemos a escuchar su palabra.
Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la abertura del sínodo. Llegáis de muchas iglesias guardando en vuestros corazones preguntas y esperanzas. Estoy seguro de que el Espíritu nos va a guiar y nos dará la gracia para seguir hacia adelante, para escucharnos mutuamente y nos permitirá poner en marcha un discernimiento en nuestro tiempo, convirtiéndonos en personas solidarias con los deseos, los afanes de la humanidad. Reitero que el sínodo no es un parlamento, el sínodo no es una encuesta y un sondeo sobre las opiniones, el sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. A falta de la presencia del Espíritu Santo no se podrá dar un sínodo. Vemos este sínodo en el espíritu de la oración que Jesús ha dirigido al Padre para los suyos, para que sean todos uno solo. Por esto estamos llamados a una fraternidad, a la unión que brota del sentirnos abrazados por el amor de Dios, todos sin distinción, y nosotros los pastores en particular, tal como lo escribía San Cipriano, hemos de guardar esta unidad y reivindicar con firmeza, sobre todo los obispos, para dar testimonio de que el propio episcopado es solo uno y en su entereza. Nosotros caminamos juntos para experimentar el hecho de que la Iglesia recibe el don de la unidad y se abre a la voz del Espíritu. Las palabras claves del sínodo son comunión, participación y emisión. Comunión y emisión representan las expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia y que hemos de recordar. El Concilio Vaticano II aclaró que la comunión expresa la unidad de la Iglesia, afirmando que la Iglesia recibió la tarea y la misión de instaurar en todas las gentes el reino de Cristo y de Dios. Y de este reino constituye el brote y el comienzo en esta tierra. Dos palabras mediante las que la Iglesia imita la vida de la Santísima Trinidad: misterio de comunión ad extra y misión ad intra, perdón. Tras un tiempo de reflexión teológica y pastoral que caracterizaba el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II quiso empezar con la palabra comunión y emisión, señalar las directrices del concilio y comunicó en la apertura que las líneas guías habían sido la comunión, o sea, la cohesión y la plenitud interior en la gracia, en la verdad y en la colaboración y en la misión, o sea, el compromiso apostólico hacia el mundo contemporáneo, que no representa proselitismo. Mirando al sínodo del 85, a los 20 años de la Sisis Conciliar, San Juan Pablo II quiso reiterar que la naturaleza de la Iglesia es la koinonia y de ella brota la misión de ser un signo de íntima unión entre Dios y la humanidad. Él decía que hace falta que la Iglesia se celebre en sínodos ordinarios y en su caso incluso extraordinarios, que para dar resultados han de prepararse bien. Hace falta, en otros términos, que en las iglesias locales se trabaje mucho para su preparación con la participación por parte de todos. Aquí vamos a la tercera palabra: participación. Comunión y misión corren el riesgo de quedarse papel mojado si no se da lugar a una práctica eclesial que pueda expresar la concreción de la sinodalidad en todos los momentos del camino y en la actuación, promoviendo la comparticipación y la participación de todos. Celebrar un sínodo siempre es importante, pero puede ser
puede dar lugar a resultados solo si representa la expresión de ser iglesia y es una idea, ha de ser una actuación verdadera y todo ello no por exigencias de estilo sino de fe. La participación representa una exigencia de la fe tal como lo dice el apóstol Pablo. Nosotros todos fuimos bautizados mediante un solo espíritu y un solo cuerpo. El punto de partida en el cuerpo eclesial es este y nada más. Es el bautismo. El bautismo como surgente de vida se deriva a la igual dignidad como hijos de Dios, aun teniendo en cuenta las diferencias de carisma y de ministerios. Todos estamos llamados a participar en la vida de la Iglesia, en su misión. A falta de una verdadera participación de todo el pueblo de Dios, todos los debates sobre la comunión corren el riesgo de quedarse papel mojado. En este sentido, nosotros hemos marcado paso adelante, pero queda mucho por hacer y nos cuesta mucho hacerlo. Nos vemos obligados a entender el malestar por parte de muchos agentes pastorales, de los organismos de participación, de las diócesis y de las parroquias, de las mujeres que siguen quedándose fuera, son dejadas fuera, al margen. Todo representa una obligación, un compromiso eclesial. Todos los bautizados. Esta es el rasgo principal. Este es el rasgo principal. El sínodo nos ofrece una gran oportunidad para una conversión en clave misionera y ecuménica. No tiene también presenta algunos riesgos. Menciono tres. El primer riesgo es el riesgo del formalismo. Se puede reducir un sínodo a un evento extraordinario, pero algo formal, de fachada, como si nosotros miráramos una bella fachada de una iglesia sin entrar en la iglesia. Al contrario, el sínodo representa una participación espiritual que nosotros realizamos para dar una buena imagen de nosotros, pero para mejor colaborar con la obra de Dios. Si amamos de una iglesia sinodal, no nos podemos conformar con la forma, sino necesitamos algo práctico, algo de sustancia, de infraestructuras que puedan favorecer el diálogo y la interactuación del pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. ¿Por qué quiero reiterar este punto? Hemos de cargar las tintas de este punto porque a veces hay algunas élites, ¿no?, de carácter presbiterial que se aleja de los laicos y el cura y los pastores se convierten en dueños de una infraestructura. En cambio, Dios pide transformar algunas visiones verticales, distorsionadas sobre la iglesia, sobre el ministerio presbiteral y sobre el papel jugado por los laicos y sobre la responsabilidad y en los roles del gobierno y así por el estilo. Un segundo riesgo es el representado por el intelectualismo. La abstracción, ¿no? La realidad está ahí y nosotros con nuestras reflexiones nos vamos por las ramas. El sínodo ha de convertirse en un grupo de estudio con intervenciones cultas, pero a veces lejanas de los problemas de la Iglesia. Cómo hablar, ensimismarnos, como ensimismados, y se procede de forma formal y superficial y estribamos en en las usuales clasificaciones todos los conceptos. Nos alejamos de la realidad del pueblo santo de Dios, de la vida concreta de las comunidades esparcidas en el mundo. Al fin y al cabo podemos podemos representar la tentación de algo inmovilizado, ¿no? Porque se dice que siempre hemos hecho así. Esta palabra es un veneno, es un peligro en la vida de la iglesia. Siempre hemos hecho así en la vida de la iglesia. Mejor no cambiar, mejor no hacer cambios. Los que se muevan en este horizonte sin darse cuenta cae en el error de no
utilizar bien el tiempo con el que contamos. El riesgo es que al fin y al cabo se adopten soluciones viejas para problemas nuevos, unas parchas en el tejido que por fin y al cabo dan lugar, hacen desgarrar el tejido. Ha de ser un proceso de evolución que involucre en distintas etapas y a partir de la parte baja a las iglesias locales en un trabajo apasionado y encarnado que implica un estilo de comunión y de misión. Hemos de aprovechar este encuentro y hemos de entenderlo como tiempo de gracia, un tiempo de gracia en la alegría del Evangelio que permita darse cuenta por lo menos de las tres oportunidades. La primera oportunidad es la de encaminarnos no de forma ocasional, sino de forma estructural hacia una iglesia sinodal, un lugar abierto en que todos se sientan en su hogar y que puedan participar. El sínodo nos ofrece además la oportunidad de convertirnos en la iglesia de la escucha, de detenernos en nuestros ritmos, detener nuestras ansiedades pastorales para quedarnos a la escucha del Espíritu en la adoración y en la oración. Echamos muchísimo de menos la adoración. Muchos han perdido no tan solo la costumbre, sino también la noción de lo que quiere decir adorar. Escuchar a los hermanos y a las hermanas sobre las esperanzas y las crisis de la fe en las distintas partes del mundo, la necesidad de una renovación de la vida espiritual, sobre las señales que llegan de las realidades locales. Tenemos también la oportunidad y la posibilidad de convertirnos en la iglesia de la proximidad. Siempre hemos de volver al estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, es proximidad, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado de esta manera. Si no llegamos a esta iglesia de la cercanía, de la proximidad con una actitud de compasión y de ternura, no vamos a ser la iglesia del Señor. Y todo esto ha de testimoniarse con la presencia, han de establecerse más lazos de amistad con la sociedad y con el mundo. Una iglesia que no se aparta de la vida, sino se asume las fragilidades de este tiempo, curando las heridas con el bálsamo de Dios. No nos olvidemos del estilo de Dios que siempre nos debe ayudar: cercanía, compasión y ternura. Queridos hermanos y hermanas, este sínodo ha de ser un tiempo habitado por el Espíritu, porque nosotros necesitamos el Espíritu, el aliento siempre nuevo de Dios que nos libera de cada encierro, de cada clausura, que nos libera, que difunde la alegría. El Espíritu Santo es el que nos lleva a donde Dios quiere y no a donde nos llevarían nuestras ideas, nuestros gustos personales. Padre Congar, santa memoria, recordaba: no ha de preparar otra iglesia, hemos de hacer una iglesia distinta. Este es el gran desafío. Para una iglesia distinta, abierta a las novedades que Dios quiere, invoquemos más tajantemente y frecuentemente al Espíritu Santo y pongámonos humildemente en su escucha como liberador de la comunión y como desea, de forma dócil y con coraje. Ven, Santo Espíritu, ven, Espíritu Santo, tú que suscitas idiomas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Protégenos de convertirnos en una iglesia museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco por venir. Ven entre nosotros, porque en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por la desilusión, no acabemos diciendo cosas estériles. Ven, Santo Espíritu, con amor, abre nuestros corazones hacia a la escucha. Ven, Espíritu Santo de Santo
santidad. Renueva el santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Creador, haz nueva la cara de la tierra. Amén. Adesso ti lascio. Ha sido la intervención del Papa Francisco en la apertura de este proceso sinodal. Desde el aula del sínodo venimos integrando esta transmisión en directo con la traducción que nos llega desde las cabinas. Muchas gracias y buen trabajo. Nos volveremos a ver. Gracias, Santidad, por sus palabras. De esta manera el Papa Francisco saluda al secretario general de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, y a todos los presentes que se han dado cita para esta apertura de esta primera fase, que es la fase diocesana, una apertura universal aquí en Roma, pero que se vivirá en todas las parroquias, diócesis de todo el mundo. A continuación tendremos el saludo del cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del sínodo. Muchas gracias nuevamente a su santidad por sus palabras que nos calentan el corazón y nos sirven de directriz para seguir en nuestro camino. Antes de escuchar a su eminencia Hollerich, ponente general del sínodo, comunico que está disponible la interpretación simultánea al italiano, inglés, francés y español, y pido a la dirección que nos ayude para enseñar aquí el esquema. A usted la palabra, eminencia. Bueno, voy a hablar inglés, queridos hermanos y hermanas. Mi intervención está titulado Saludo, con lo cual los quisiera saludar a todos, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, consagrados, personas de todos los continentes, personas que están en los márgenes de la iglesia, todas, todo tipo de participación, hermanas, hermanos, jóvenes que van buscando a Dios o personas curiosas. Saludar a todos. No me toca a mí saludaros. Deberíamos saludarnos mutuamente. Saludar quiere decir estar consciente de la presencia de los demás. Saludar quiere decir permitir la entrada de los demás en nuestra vida. Significa que me dejo molestar por el bien de un encuentro. Una iglesia sinodal es una iglesia de relaciones, de vínculos, una iglesia de encuentro. Tendremos encuentros a nivel de los distintos grupos, a nivel de diócesis, a nivel de conferencia episcopal, a nivel continental, y la Asamblea General con los padres sinodales en octubre de 2023, precisamente en esta sala. Todos nuestros encuentros no serán realizados una sola vez, sino serán repetidos. Hemos de tener el tiempo suficiente. Cuando al caminar cada uno ha de decidir, optar por un camino, y esta dirección es indicada por el Espíritu Santo. Nosotros conocemos los métodos, y como en la Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta y llena nuestros corazones con alegría y claridad y alumbra nuestra trayectoria, nuestro camino.
muy a menudo nos permite elegir el camino como si fueran partes de un puzzle abigarrados procedentes de nuestros hermanos y hermanas en el mundo, con lo cual nosotros tenemos el deber del discernimiento. Hemos de elegir las piezas adecuadas del puzzle siguiendo un determinado orden con la participación de todos. Es un puzzle muy grande, es un mosaico muy grande en que todos hemos de participar, sobre todo los más pobres, los más necesitados, los que se encuentran fuera de los márgenes de la sociedad. Si excluimos una sola pieza, el mosaico no estará completa y el Espíritu Santo nos lleva al cumplimiento. Se podría decir que sí, pero también hay la tentación del maligno que no quiere ver la iglesia de Cristo en camino. Algunos ejemplos. Como se puede imaginar, puedo hablar de mi experiencia personal. Es una buena idea, pero no tengo tiempo. Mi agenda está a tope, estoy comprometido. Esta es la tentación de muchos obispos. Bueno, otras personas lo harán. Sí, es una buena idea, pero bueno, no lo voy a poner en práctica. Conocemos la estructura de la iglesia, las enseñanzas. No es esta la forma de alcanzar algunos cambios que se han adoptado. O sí, es una buena idea, pero no me queda tiempo y no voy a hacer nada. Me gusta escuchar a la gente, ¿no? Una élite, pero escuchar a todos es imposible. No quiero cambiar. El cambio me molesta, me trastorna en mi plan pastoral. Estoy seguro de cada uno de nosotros puede entender estas tentaciones, con lo cual hemos de empezar juntos este cambio, un camino en que el pastor ha de escuchar al rebaño, a su rebaño, las voces del rebaño, escuchar la presencia de Dios. Es una aproximación humilde. Y todo ello va en contra de la sociedad actual en que cada uno ha de realizarse, ha de trepar, ha de ascender. Se trata de pasar la escucha consiste en pasar del yo al nosotros. Se trata de una virtud divina. He de confesar que todavía no sé qué tipo de herramienta voy a utilizar. Todo queda por decidir. Depende de vosotros. Vosotros vais a escribir, a llenar estas páginas blancas. El trabajo en sinodalidad representa un trabajo de equipo en que 2 o 3 trabajan en mi nombre. Ese es el sínodo de los obispos. Sordoven nos propuso un proceso que involucra a toda la población de Dios. Y este camino sinodal no tan solo es un punto de partida, sino representa un punto de llegada para el pueblo de Dios. Ahí tenemos los dones del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Y al ser ordenados nosotros obispos, nosotros recibimos un evangelio. Generalmente no proclamamos el evangelio porque nosotros escuchamos el evangelio proclamado por los diáconos. Nosotros escuchamos el evangelio proclamado por los que
que sirven los protagonistas del misterio. Nosotros somos los servidores del Evangelio, y nuestra escucha ha de incluir la conversión al Evangelio. El Evangelio que representa la palabra viva de Dios y la palabra de la Iglesia. El obispo proclama la palabra de Dios y tras escuchar a Cristo y a la Iglesia. Y esta actitud de escucha caracteriza nuestro papel y caracteriza el camino sinodal. Si nosotros queremos seguir el Evangelio de Dios y si queremos hacer que este se convierta en acción, hemos de pasar a través de la herramienta de la oración. Nosotros nos exponemos al amor de Jesús, que nos respalda en nuestras dificultades. El camino sinodal en las diócesis debería ser abierto con una oración, porque tan solo la oración nos puede llevar a la actitud interior de apertura y de disponibilidad y de paz, para que además se puedan adoptarse libremente las decisiones. Hemos de orar por la comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo, que nos abra a la comunión de la Iglesia, comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que permitirá que el sínodo se convierta en un debate político en que cada uno intenta hacer algo para sí mismo. Nuestro camino nos llevará a una etapa en la que el Papa va a sacar unas conclusiones a raíz del documento final del sínodo. Vemos una iglesia jerárquica que va caminando, que sigue caminando. La garantía de la catolicidad, o sea, la universalidad del sínodo, una garantía de que no estamos en este camino con un grupo de amigos que coincide conmigo. Para volver a la imagen del mosaico, este mosaico podrá finalizarse cuando todos los agentes han puesto su pieza del mosaico, una participación universal. En otros términos, la comunión sin la misión no puede superar la prueba del tiempo. Jesús fue enviado por el Padre y nosotros también fuimos enviados. Antes de dar comienzo a nuestra misión, hemos de estar seguros del tiempo y del espacio que compartimos. Vivir un momento de discernimiento hacia los demás, de una pequeña comunidad al momento sinodal global, pasando a través de distintas etapas en el tiempo y en el espacio, pasando del yo al nosotros. El discernimiento personal ha de convertirse en un discernimiento comunitario y luego a continuación en un discernimiento eclesial. El paso de una etapa a la otra supone volver al punto de partida, y cada persona ha de cambiar de la indiferencia, ha de cambiar su actitud de indiferencia. Por lo tanto, este desplazamiento de un nivel a otro siempre supone un momento de entrega en que cada uno puede abrirse nuestras manos y entregarlo todo al maestro de la cosecha. Y nosotros le entregamos a Él nuestros frutos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Ese se representa una
un auge, un momento supremo, un momento espiritual para que Dios pueda confirmar nuestro camino. Y la dinámica del sínodo representa una entrega, ¿no?, a los demás. Y todo ello nos abre nuestros oídos a la escucha, a la necesidad de hacer un discernimiento. No quiero manipular el proceso sinodal para mis objetivos, para una iglesia con la que sueño. Todo lo contrario, mi sueño de la iglesia se convierte en nuestro sueño de la iglesia gracias a la aportación de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. La sinodalidad significa incorporarse en un nosotros cada vez creciente y nos confirma en la unidad como pueblo de Dios. Quedándonos aislados y sentados no podremos entender el discernimiento. Solo caminando juntos sobre la marcha encontraremos algunas encrucijadas y en ese momento hemos de buscar nuestra decisión. La iglesia no está autorreferencial, por lo tanto se trata de una comunión que supone la participación de todos. Dios Padre deberá aceptar nuestras decisiones y enviar nuestra misión y poner en marcha nuestra misión. Os deseo a todos un camino sinodal. Os ruego orar por mí para que yo pueda desempeñar mi papel de moderador de este sínodo. Muchísimas gracias. Hay tantos caminos para seguir a Cristo cuantas personas existen en el mundo. Cada uno escuchamos la llamada del Señor, la invitación a seguirle desde lo que somos y como somos. Ahora vamos a escuchar diversos testimonios. Proceden de África del Sur, Estados Unidos, Corea, Australia, Brasil, Francia. Hay laicos, obispos, religiosos, sacerdotes, hermanos todos miembros de una única familia, la familia de Dios. El testimonio que estos hermanos y hermanas comparten con nosotros, algunos en presencia, otros por vídeo, reflejan la unidad en Cristo y la universalidad en la Iglesia. El bautismo nos vincula al resucitado y nos abre al nosotros eclesial, al camino que se vive y se recorre en comunidad, como pueblo de Dios. En esta peregrinación, el Espíritu Santo suscita los diversos carismas para el enriquecimiento y el bien de la Iglesia. Nadie debe sofocarlos. Nadie debe confundirlos. Estos testimonios expresan las diferentes vocaciones, las diversidades geográficas y culturales, la variedad de formas, las propias personalidades. Todos unidos en Cristo. Un solo bautismo, una sola fe, pero múltiples caminos y manifestaciones que enriquecen a la Iglesia desde la unidad en el amor. Los testimonios que vamos a compartir nos muestran, sin ningún género de dudas, que es hermosa la fe, porque es hermoso Cristo. A Él seguimos, en Él nos encontramos, a Él testimoniamos. Estos hermanos y hermanas nos hablarán de búsqueda, de dificultades, a veces de dolor, pero también de esperanza, de renovación, de encuentro, de novedad, de alegría. Caminamos juntos como Iglesia, damos testimonio en la Iglesia y desde la Iglesia, guiados siempre por el Espíritu. Asumamos el riesgo. Han sido las palabras de Monseñor Luis Marín de San Martín, introduciendo los testimonios que escucharemos a continuación. El de John, un chico de África del Sur que se encuentra en el dicasterio de los laicos y familia porque era una de las recomendaciones del
del documento necesario para poder tener a jóvenes. Me alegra saber que estos 20 jóvenes nos acompañan y Dominique nos va a hablar para poder verdaderamente lanzar esta escucha. Buenos días. Buenos días en primer lugar. Yo os saludo de la forma sinodal de mi país en África del Sur. Me llamo Dominiquiana y es un honor para mí poderos acompañar en Cristo y gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. Cuando yo estaba en el último año del bachillerato, 5 días después de las Pascuas, fui ingresada porque tenía un terrible dolor tras unos exámenes. Bueno, se descubrió que yo tenía unas quistis en ambos los ovarios y la misma noche yo fui intervenida de oforectomía, con lo cual me sacaron las quistis, pero también los ovarios. Y yo luego hice unos análisis y descubrió que tenía un cáncer y que tenía que someterse a quimioterapia. Yo llevo 10 años en remisión, pero esta experiencia podía ser algo fatal para mí. En cambio, me dio un nuevo sentido de fe y de misión, porque también gracias a las personas que he conocido en mi vida, nunca olvidaré el amor y el seguimiento que yo recibí de mi familia parroquial y la paz que yo percibí en sus oraciones. Mi fe se ha ido consolidando y sabía que todo esto no habría sido posible sin mi involucración en la Iglesia y a falta de la relación con la comunidad en este camino. Yo siempre actué de voluntaria, hice voluntariado, pero esta experiencia dio lugar en mí misma al llamado encaminado a vivir mi bautismo y ponerme a disposición de los jóvenes, ayudando a los jóvenes mediante Jesucristo. Yo quiero dar a Jesucristo lo mismo que yo recibí durante mi periodo difícil, con lo cual este voluntariado de relaciones, lo de vivir en una sociedad que promueve, que alienta el individualismo y la satisfacción inmediata. Todo ello está en contra de las misiones de la caridad y todo ello genera una presión en mi camino hacia la santidad. Yo de todos modos me siento involucrado con el comité juvenil, tengo unos compromisos ecuménicos y he aprendido que la comunión y la misión es la clave para crear la civilización del amor, porque tal como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, nosotros somos ciudadanos del mundo. Yo me siento alentada por las perspectivas de la Iglesia sinodal que está caminando para llegar a una misión común mediante la participación de todos los miembros, incluso los miembros que se encuentran en las periferias, los necesitados, los perseguidos o perseguidos por su género, etcétera. No será nada fácil, esta tarea no será nada fácil, sin embargo, representa un camino muy importante para nuestra Iglesia durante este periodo de incertidumbre y de problemas. A pesar de las divisiones que tenemos en este mundo, yo confío en que este proceso sinodal pueda unir a
todos los fieles en la Iglesia de Cristo, en que cada uno pueda desempeñar un papel consolidado siguiendo los distintos dones del Espíritu Santo para lograr la renovación y la consolidación de la Iglesia, para que todo ello pueda convertirse en realidad. Quiero rezar para que todos podamos seguir esta oportunidad de cambio personal y estructural. Rezo para que todos tengamos la fe, la capacidad de seguir adelante, dando inclusión a la estructura de la Iglesia, incluyendo también a los jóvenes y a las mujeres en los caminos de la Iglesia, para usar las palabras de Nelson Mandela: la visión sin acción solo representa un sueño, la acción sin visión solo representa un pasatiempo. Y la visión con la acción puede cambiar al mundo. No llega el momento para mí de transformar la Iglesia todos juntos. Es en vídeo de Sor Donna Ciangio, dominica, canciller de la diócesis de Newark, Estados Unidos. Ha sido muy apreciado su servicio como directora de la Church Leadership Consultation y su trabajo a nivel internacional y nacional en la promoción de la vida parroquial, la dirección pastoral y la promoción en la fe de adultos. Une a un profundo conocimiento y a la preparación académica una dilatada experiencia. Sor Donna Ciangio anima a desarrollar la sinodalidad desde el compromiso personal en las parroquias y en otras realidades eclesiales, entendiéndola siempre como una forma de continuar y participar la obra de Cristo. La sinodalidad es, por tanto, expresión y escuela de discipulado para todos los cristianos que vivimos nuestra fe animados por el Espíritu y estamos llamados a dar testimonio del Evangelio. Hello, I'm Sister Donna Ciangio, a Dominican sister. Yo soy la hermana Donna Ciangio, cancillera de la diócesis de Newark, en Estados Unidos, y es un privilegio para mí compartir una reflexión. Durante los años yo entendí que ser bautizada me dio una responsabilidad para participar en la misión de Cristo. El Papa Francisco nos dio una gran tarea: discípulas y misioneras. Mi bautismo me llamó para presentar a Cristo en todas las realidades de la vida. Mi vida es un ministerio, el llamado de llamar a todos para seguir a Cristo. Mi llamada bautismal incluye contemplación y estudio, la realización de una comunidad de vida y presentar el Evangelio, al igual que lo hizo Santa Caterina da Siena. Yo siempre intento formas creativas para hacer escuchar al Evangelio de parte de todos. Sobre todo en las comunidades femeninas, yo he aprendido mucho en cuanto a la sinodalidad. Nosotros llegamos a nuestras decisiones mediante el discernimiento con el Espíritu Santo, con la contemplación, y llegamos a nuestras decisiones comunitarias para seguir adelante, para marcar pasos adelante. Y nuestras hermanas están comprometidas en todo ello. Yo trabajo también con los consejos pastorales, que tienen una excelente a las que se le avala una excelente oportunidad para entender lo que hemos de cambiar en las distintas parroquias siguiendo los cambios del tiempo y el Evangelio. Nosotros acudimos a los consejos pastorales, escuchamos las necesidades de los feligreses, cómo respaldar a las familias como una oportunidad para escuchar a Cristo,
preparamos un plan estratégico para los años venideros para que la parroquia pueda consolidarse y todos los feligreses puedan entender lo que es el llamado bautismal, no solo como secuaces de Cristo, sino también como discípulos. En algunas arquidiócesis nosotros pedimos al Consejo Pastoral que se adopte las medidas necesarias y el sínodo es una gran oportunidad para todos los feligreses, para escuchar también a los que se han alejado de la fe. Yo confío en que podamos escuchar al Espíritu Santo, escuchando lo que el Espíritu Santo pide a la Iglesia del siglo XXI. Muchas personas van a hablar del aspecto espiritual que forma parte de su vida, también debatiendo de los rasgos de la Iglesia que hemos de cambiar. Yo confío en que los obispos puedan escuchar a todo el pueblo de Dios y al Espíritu Santo con fuerza y con coraje. Los van a participar distintos continentes y se darán muchas necesidades, muchos anhelos y confío en que se pueda seguir en este camino de escucha en el futuro. Este será un modelo, una pauta sinodal de la Iglesia, al igual que lo fue para los primeros cristianos. Yo confío en que para mi arquidiócesis la sesión de escucha será una forma adecuada para poder reformularlo todo. La oración de Santa Teresa de Ávila es exactamente mi oración. Nosotros hemos de llamar a las personas a que sean oídos y cuerpos de Cristo. Santa Teresa de Ávila decía que que el cuerpo de Cristo en la tierra somos nosotros. Amén. Now we are going. Ahora vamos a escuchar al obispo y su excelencia, el obispo de Chone en Corea, y es el nuevo prefecto de la congregación. Él llegó a Roma en el mes de agosto y estamos muy felices. Buenos días a todos. Me gustaría dar este testimonio en particular a todos los diáconos. Y yo nací en una familia sin fe religiosa. Yo estudié en una escuela secundaria de bachillerato, en una escuela católica que llevaba el nombre de nuestro mártir Andrea Quintegón. Él fue el primer sacerdote coreano y dio su vida por los demás. Su testimonio me atrajo muchísimo. Me bautizaron en la Nochebuena de 1966. Tenía 16 años. Fui el primer cristiano de mi familia. Al conocer a Jesús, yo sentí el impulso de abrir mi corazón a los demás. Así, por ejemplo, en la escuela, junto con mis amigos cristianos, realizamos distintos servicios. Cada vez se abría ante mí un inmenso horizonte. Más tarde yo entré al Seminario Mayor de Seúl. No fue fácil porque nadie en mi familia entendió mi decisión. Después de 3 años en el seminario, teníamos que hacer el servicio militar. En este duro entorno descubrí que el amor lo vence todo. Experimenté el poder del testimonio y poco a poco cientos de mis compañeros
se bautizaron. Durante mis 41 años como sacerdote y luego como obispo, siempre me ha llamado la atención el ejemplo de Jesús en el lavatorio de los pies y más aún su ofrenda en la cruz. Allí fue sobre todo sacerdote, sobre todo sacerdote. Esto me hizo comprender que vivir plenamente el sacerdocio significa dar la vida por los demás, ponerse al servicio de los demás, ser un hombre de diálogo y de comunión. Para mí, ser sacerdote y obispo significa caminar junto con los demás, amarlos de una manera especial, escuchar bien a la gente. De este modo, el sacerdote es un padre de la comunidad, un hombre al lado de los hermanos que caminan hacia el reino de Dios, un compañero que se hace uno con las personas en dificultad. Estoy convencido de que la Iglesia es y debe ser ante todo una familia en la que cada uno representa un don para los demás, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sacerdotes y laicos, consagrados y consagradas, una familia en la que todos se sienten corresponsables de la vida y del anuncio del Evangelio y enviados juntos para realizar el sueño de Jesús, que todos sean uno. Ser una iglesia sinodal para mí significa esto: vivir y caminar como una familia, escuchar el grito de la humanidad, el clamor de la humanidad y servir a los marginados. Esto me llevó hace unos años a celebrar un sínodo diocesano. Fue una gran gracia porque nos hizo experimentar la hermosura del caminar juntos y también fue un antídoto contra el clericalismo. Espero del camino sinodal que aprendamos cada vez más a vivir como hermanos y hermanas, escuchándonos mutuamente y escuchando al Espíritu, sabiendo captar y hacer crecer todo el bien que se encuentra en la humanidad. Vivir como iglesia sinodal no será un camino sin esfuerzo, pero significa abrir las puertas al Espíritu Santo para un nuevo Pentecostés. Muchísimas gracias por su atención. Hemos escuchado a Monseñor Lazarus Jou, prefecto de la Congregación para el Clero, que ha dado su testimonio en esta inauguración. Testimonios creativos y verdaderamente don de Dios que nos ayudan en el camino. Nos vamos a regalar 3 minutos de silencio. Vamos a saborear el valor del silencio en el que resuena la voz de Dios que habla al corazón. Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Prescindimos de la palabra, prescindimos de las ideas y escuchamos, dialogamos con quien es la razón de nuestra vida.
Es un momento de reflexión en el cual los participantes en esta apertura del Sínodo de los Obispos están meditando, sobre todo sobre esa lectura del texto del libro del Apocalipsis que hemos escuchado al inicio de esta celebración, y también sobre los testimonios que poco a poco han ido iluminando de modo concreto la forma de vivir la sinodalidad, y también ha puesto de manifiesto las esperanzas que la Iglesia tiene de este proceso sinodal que está iniciando. En el aula del sínodo se encuentran reunidos los delegados de las conferencias episcopales, los delegados de la Curia Romana, también de las hermandades, representantes de la vida consagrada, jóvenes de los movimientos eclesiales, también jóvenes representantes del Consejo de Jóvenes, que fue instituido después del Sínodo de los Jóvenes en 2018, y que el día de hoy están presentes aquí en el aula del sínodo de modo significativo en esta apertura universal que dará paso a la primera fase, que es la fase diocesana de este proceso sinodal que se vivirá hasta 2023. El próximo año tendremos la segunda fase, que es la fase continental, para luego pasar a la última fase, la fase universal, que se desarrollará en octubre de 2023. Now we are going to Australia in the Archdiocese. Ahora vamos a Australia, en la Arquidiócesis de Brisbane, con un video. Vamos a escuchar algunas familias de esta arquidiócesis con una introducción. Es la Asamblea General para el Consejo Plenario. Tenemos el espíritu de la sinodalidad y familias. Hasta hace poco tiempo nadie había escuchado esta palabra, sinodalidad. ¿Qué quiere decir? Significa que la Iglesia en la que todos estamos caminando, sínodo, en del griego, caminar juntos. Somos peregrinos caminando, no tan solo algunos obispos y el Papa, sino todos los bautizados que van caminando, y nos escuchamos durante el camino, nos hablamos, escuchamos a los demás para escuchar la voz de Dios, porque en este momento de incertidumbre de la Iglesia hemos de buscar el camino más correcto para el futuro, escuchando a Dios. Y solo vamos a escuchar a Dios si nos escuchamos mutuamente. No hay otra forma de encaminarnos hacia el futuro en camino juntos, con nuestros oídos y nuestros corazones abiertos, escuchándonos mutuamente. En lo que se refiere a la inclusión, todos compartimos los talentos, somos sociales, culturales, y formamos parte de una fe, de algo que sirve a nuestro Dios. Yo incluyo a todos. Estamos involucrados activamente en las decisiones. Para mi familia, yo tengo 3 hijos. Esto significa todo. Todos los padres con niños pequeños conocen las dificultades, ¿no?, a la hora de participar en una misa con niños. Estos son mis niños. En cada niño yo veo a Dios, y cada uno tiene su
papel a nivel parroquial, con lo cual la sinodalidad de la Iglesia para mí no es una opción, sino es algo básico. La Iglesia sinodal reconoce todos los dones. Mis niñas son pequeñas y esto significa que mis niñas pueden experimentar una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal reconoce las diversidades de los distintos dones. Y nosotros podemos ser todos discípulos misioneros. Yo tengo un hijo y es importante ver una iglesia que nos incluye a todos y da la bienvenida a todas las familias en la vida de la familia, incluso de manera personal. Para mí, en mi familia es importante criar a nuestros hijos y representa una oportunidad para nuestros hijos que pueden crecer en la fe. Y para mi familia, la iglesia sinodal, yo tengo 4 hijos, con lo cual una experiencia de oración, de reflexión, significa para mí mi marido y mis hijos en que, por ejemplo, mi hija ya tiene una hija a su vez. Se trata de entrar más profundamente en el misterio de Dios. La Iglesia ha de ser sinodal si quiere seguir siendo importante. Brasil. El testimonio en vídeo del padre Zenildo Lima da Silva. El padre Zenildo Lima da Silva es presbítero de la Archidiócesis de Manaus, en la Amazonia. Actualmente presta servicio como rector del Seminario Archidiocesano de San José. Ha participado activamente en el Sínodo de la Amazonia y en su intervención refleja la vitalidad, la corresponsabilidad y la esperanza de la Iglesia que peregrina en la Amazonia. Comparte con nosotros su compromiso con los valores del reino desde la vivencia de la fe y de la experiencia comunitaria. Yo soy padre Zenildo de Línea del clero de la Arquidiócesis de Manaus y llevo 25 años de ministerio presbiterial y estoy en el seminario de la Arquidiócesis. Prácticamente se configura como seminario de toda la provincia. Yo vivo con indígenas, con jóvenes de la periferia del mundo. Yo fui bautizado en el 69, un año de mi nacimiento. Yo crecí en una familia no tradicionalmente católica, pero aprendemos los valores de la fe. El bautismo era algo importante para nosotros. Y nosotros siempre hemos aprendido a vivir valores importantes porque una persona bautizada puede hacer elecciones distintas. La persona bautizada siempre puede proteger los valores y siempre estar abiertos a nuevas experiencias. Mi experiencia en una comunidad eclesial tuvo origen en la comunidad que se convirtió en parroquia cuando en su día no había un presbítero. La nueva parroquia fue confiada a una misionera italiana y un grupo de laicos que formó un consejo pastoral
y nosotros intentamos formar parte de este grupo en este trabajo evangelizador importante para llevar a cabo un proceso pastoral, aprender la experiencia de la comunidad y de la participación. En este punto nació mi vocación y fui formado en este mismo seminario. Yo creo que la iglesia me formó siguiendo los procesos diocesanos, siguiendo la dinámica de la iglesia. Nosotros involucramos a todo el pueblo de Dios y me ayudó a formarme como presbítero en la iglesia y para la iglesia. Yo no logro entenderlo si no hubiese sido de esta manera. Básicamente la comunión de la participación y de misión. Nos acercamos al nuevo sínodo con este camino de sinodalidad. Ahí también tuve la posibilidad de participar en el sínodo de Amazonas y pudimos reflexionar, pudimos interactuar en este dinamismo del sínodo y escuchar al Papa Francisco diciendo que teníamos que teníamos que realizar un nuevo sínodo. ¿Qué hemos de esperar de este sínodo? Hemos de encontrar en otros espacios eclesiales dinámicas y convivencias no marcadas por la verticalidad y encontrar nuevos espacios eclesiales, una capacidad misionera siempre impulsada por una iglesia que va caminando. Se trata de reunirnos con otros espacios eclesiales, con experiencias de liderazgo. No se ha de realizar de forma monárquica, sino de forma participada. Toda la iglesia ha de seguir este camino sinodal y pueda también reunirse muchas otras sinodalidades siguiendo la experiencia pastoral y de evangelización en la que yo fui formado. Todos nos sentimos miembros a pesar de nuestras diversidades. Participamos en la única y misma Iglesia de Jesucristo. Vamos a escuchar el último testigo, Padre Alois. No necesita, es una comunidad de hermanos que lleva muchos años caminando juntos. Fue fundada la comunidad por Padre Roger y tenemos el deseo de trabajar con las demás iglesias cristianas y es un privilegio contar con su participación, el hermano Alois y los demás hermanos. Eminencias, queridos hermanos y hermanas, quisiera dar las gracias al Santo Padre por convocar este sínodo. Él nos llamó, nos ha llamado y hemos de dar las gracias porque invitó también a los delegados de otras iglesias. Será sustantivo conocer los beneficios y los límites de su sinodalidad. Este proceso sinodal acontece en un momento crucial en que estamos experimentando contradicciones. Por un lado, la humanidad es cada vez más sabedora de que estamos conectados mutuamente, estamos conectados con toda la creación y por otro lado las polarizaciones que van aumentando a nivel social, ético y político y están dando lugar a fracturas nuevas en las sociedades, en los países y en las familias. Desafortunadamente también en las iglesias las diferencias tienden
a convertirse en polarizaciones de separación, cuando nuestro testimonio de paz sería primordial en este momento histórico. ¿Cómo permitir el progreso de la unidad de los cristianos? Yo recientemente, yo pedí al secretario del Global, yo pregunté de esto al secretario del Global Christian Forum y dijo que nosotros hemos de reconocer nuestras debilidades y pedir a las demás iglesias que nos ayuden para recibir lo que nos falta. Esto representa un verdadero ecumenismo que nos permite captar lo que procede de los demás. Todos ostentamos el tesoro de Jesucristo y todo este tesoro brilla aún más cuando reconocemos lo que nos falta. Incluso al interior de la Iglesia Católica el sínodo va a arrojar luz sobre grandes diversidades y será cada vez más importante la búsqueda de la comunión. No se trata de ocultar conflictos, sino se trata de alimentar un diálogo de reconciliación y con este propósito me parece importante que en este camino sinodal se realicen momentos de pausa para celebrar la unidad que ya se ha celebrado en Cristo y hacerla más visible. A este propósito, como el Santo Padre nos insta que soñemos, quisiera compartir con vosotros un sueño. ¿Sería posible que durante este proceso sinodal no tan solo los delegados, sino también el pueblo de Dios, no solo los católicos, sino todos los creyentes puedan participar en una reunión ecuménica más grande, porque mediante el bautismo nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, unidos en una comunión imperfecta, pero importante. Aunque las preguntas teológicas se queden sin respuesta en esta unión, en este evento de Roma y de otros eventos, yo creo que sería importante seguir una celebración en sobriedad, ¿no? Una celebración de escucha con un momento de silencio, contar con la participación de jóvenes, una celebración que podría ser encaminada a intercambios religiosos. De esta manera podríamos entender que unidos en Cristo nos podemos convertir en artífices de paz. Nosotros procedemos de distintas denominaciones y vivimos todos en el mismo hogar y durante más de 60 años hemos recibido a jóvenes procedentes de distintas iglesias que buscan el significado de su vida, lejos de coincidir en un punto común. Nosotros siempre nos sentimos impulsados alentados para llegar a la fuente del Evangelio, para llegar a Cristo que nos lleva hacia el Padre sin excepción. Muchísimas gracias a todos. Nos regalamos otros 3 minutos de silencio. La experiencia del profeta Elías nos dice que el Señor no se encuentra en el huracán, en el trueno o en el fuego, es decir, en los símbolos tradicionales de su poder, del poder, sino que susurra en el silencio. Ahí es donde el Señor le habla al profeta Elías. Ahí es donde, en el silencio habitado, donde el Señor nos espera para hablarnos al corazón.
mientras los delegados y representantes de las iglesias locales se han dado cita aquí en Roma, en el aula del sínodo, para la apertura de este proceso sinodal, recordamos que este momento de reflexión tiene dos partes. Nos encontramos en esta primera sesión plenaria en el cual todos los delegados se han encontrado junto al Papa Francisco para poder reflexionar, precisamente meditar lo que va a ser este itinerario para toda la Iglesia Universal. Enseguida, en breves momentos, tendremos una segunda parte que está compuesta por la formación de grupos lingüísticos en los cuales podrán reflexionar más a profundidad los temas, las preocupaciones, los desafíos que la Iglesia de todo el mundo está llevando adelante y está presentando a esta asamblea sinodal. Así es que estaremos continuando en esta transmisión en el cual vamos viendo cómo se va desarrollando este primer momento. El día de mañana se desarrollará el momento celebrativo. Se tendrá la Santa Misa de Apertura. En el 28º domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco presidirá la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Participarán todos los delegados que vemos ahora en el aula reunidos y también algunos fieles de la diócesis de Roma, la diócesis del Papa, con el cual el Papa Francisco dará inicio también a esta fase diocesana, esta primera fase diocesana de la Asamblea de los Obispos y de este proceso sinodal. Continuemos meditando en lo que nos decía el texto del profeta Isaías, que Dios nos encuentra en el ruido, en el huracán, sino en ese susurro, en ese viento suave, en ese viento que es el Espíritu. À travers l'écoute de ces 6 témoignages, nous avons vécu quelque chose de... Mediante la escucha de estas experiencias, hemos aprendido mucho, como se ha expresado en este lema, ¿no? Este logotipo, escuchar los distintos colores de los distintos bautizados, escuchar las distintas voces en distintos idiomas, las voces del yo que se convierte en nosotros, y todos estamos llamados a convertirnos en una única familia. El propósito de este sínodo no es redactar documentos, sino hacer brotar sueños, suscitando profecías, visiones, y hacer florecer esperanzas, curar las heridas y
y resucitar esperanzas, aprender mutuamente y crear una visión positiva que pueda alumbrar al espíritu y que no pueda que calentar el corazón. Gracias a estos testigos que han expresado su sueño y que nos ayudan a la hora de seguir nuestro camino. Queridas hermanas y hermanos que estáis manifestando la variedad de los dones y de las vocaciones, yo tengo la tarea de clausurar la primera sesión de trabajos, una sesión muy intensa. Pero, ¿qué decir después de las palabras del Santo Padre tras el envite a la escucha por parte del cardenal Hollerich, de mi hermano el cardenal Hollerich? Tras los testimonios que recibimos, clausurar un encuentro supone la responsabilidad de resumir lo que se ha hecho y me parece correcto al comienzo del proceso sinodal resumir lo que se ha dicho e incluso extendiendo nuestra mirada sobre lo que queda por hacer en aras de garantizar que el itinerario sinodal pueda representar totalmente una experiencia del caminar juntos del pueblo santo de Dios que representa la práctica más hermosa de una iglesia sinodal. Muchas veces hemos escuchado la palabra sínodo, proceso sinodal, con lo cual es obligatorio, es de obligado cumplimiento una precisión. Lo de hablar de apertura del proceso sinodal de la 16 Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos no significa reducir la primera etapa a una preparación, solo a una preparación del sínodo. La Episcopalis Communio habla de una fase preparatoria. Sin embargo, la Secretaría del Sínodo, respaldada por el parecer de muchos expertos, entiende la primera etapa como parte integrante del proceso sinodal. Por otro lado, la propia doctrina determina semejante conclusión. Si la sinodalidad representa una dimensión constitutiva de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿cómo podría realizarse un proceso sinodal a falta del sujeto primordial de la sinodalidad? Y si la Iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, ¿cómo podría realizarse un ejercicio pleno de la sinodalidad a falta de la escucha del pueblo santo de Dios? Además, la primera etapa se refiere al discernimiento por parte de los pastores en las conferencias episcopales nacionales y continentales. Pero ¿cómo podríamos entender este proceso como una etapa previa? Que alguien quisiera reducir a un adorno, a una decoración, incluso innecesaria. Reitero, por lo tanto, que las tres etapas forman parte integrante de todo el proceso sinodal y que la Asamblea General del Sínodo, que va a empezar mañana con la solemne celebración eucarística en San Pedro, presidida por el obispo de Roma, visible principio, fundamento de unidad de toda la Iglesia. Si luego nos fijamos en el largo proceso sinodal
que queda por realizar. Mi primera idea es una idea de gratitud, de agradecimiento a Dios que nos llama a caminar juntos. Incluso agradecimiento hacia todos los que han permitido este punto de partida con su trabajo. La Iglesia, que hoy está en la disposición de empezar el camino que el Espíritu le va abriendo, el sínodo de los obispos oficiales de nuestra secretaría, de los asesores, de los expertos de las 4 comisiones, con la hermana Nataline, su excelencia Marín, han creado todas las condiciones necesarias para poner en marcha la primera etapa de este camino. Si miramos a la Iglesia como pueblo de Dios que empieza su camino, la verdad es que la podemos parangonar con Israel, que camina en el desierto hacia la tierra prometida. Es el concilio quien instituye semejante paralelismo. Como Israel ya en camino hacia el desierto se llamaba Iglesia, también el nuevo Israel que avanza en el tiempo buscando la ciudad futura se llama Iglesia de Cristo. Tenemos la alegría de ver una iglesia que se dispone a vivir el dinamismo que representa su rasgo interior, ser el pueblo de Dios que apunta al cumplimiento de Dios, se acompaña al agradecimiento hacia los que han ido explorando el terreno hasta que su experiencia se lo permitía, para poder colocar letreros que pudieran ayudar al pueblo de Dios a la hora de orientarse en este camino. El documento preparatorio y el vademecum representan estas señales, ¿no? Estas señales discretas pero extremadamente claras que apunta a llamar a la Iglesia de Dios convocada en sínodo en la primera etapa del proceso sinodal. El ejemplo me lleva a hacer una precisión. Queridos hermanos y queridas hermanas, de ninguna manera el documento preparatorio, el vademecum, pretenden representar las condiciones para el camino o enseñar el camino, obligando a la Iglesia a realizar un camino preestablecido y de obligado cumplimiento. Por ello, yo no he hablado de camino, de una carretera, sino he hablado de letreros, de señalizaciones. Si esta fuera nuestra intención, hubiéramos pretendido obligar al Espíritu, que en cambio guía a la Iglesia como quiere. Nosotros hemos de obedecer al Espíritu y no al contrario. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu, tal como lo dice la carta a los judíos, podemos seguir caminos rectos en nuestros pasos. Más que construir un camino, nosotros hemos descubierto sendas, itinerarios, o para mí, que procedo de un país de mar, rumbos que la Iglesia ha seguido durante los siglos, tal como lo atestigua la tradición. La sinodalidad no es algo que nosotros estamos inventando, porque es un don, es una dimensión de la Iglesia como pueblo de Dios que el Espíritu nos permite redescubrir y experimentar. Es un estilo, es una forma que resultaba habitual en la Iglesia de los Padres y que, lo hemos subrayado en el documento preparatorio, el Concilio Vaticano II nos ha vuelto a entregar. El camino que hemos emprendido puede representar
la señal de que por fin estamos convencidos de que la Iglesia está caracterizada por su atención hacia el reino, hacia esta tensión es algo que es constituida por el pueblo que va caminando. Tan solo esta certidumbre puede subyacer a la elección de un proceso sinodal, aunque se den dificultades y cansancios. Basta hoy en día convivir la alegría de formar parte del pueblo de Dios que va caminando, poniéndonos a servicio de los demás en todos los carismas y en todas las funciones que el Espíritu ha ido distribuyendo abundantemente entre todos los que estamos aquí, agradecidos por vivir el compromiso de esta primera etapa de la que es la dinámica sinodal. Sin embargo, acabamos de empezar, solo hemos empezado en cuanto al camino que se pone en marcha. Vemos, además de la alegría, un sentido de responsabilidad para las etapas que nos esperan, la celebración el octubre del 23 y la posterior que la Episcopalis Communio llama de implementación y representan etapas muy distintas, no tan solo para las formas de desempeño, sino también para las reflexiones que las respalda. La etapa de celebración puede contar con la experiencia de muchas experiencias sinodales, ordinarias y extraordinarias. Sin embargo, la etapa de implementación que podemos imaginar como fase, como etapa de la recepción, no va más allá de una primera formulación de términos. En estas etapas, permítame hacer dos comentarios que representan, que demuestran la atención con la que hemos de garantizar la atención del proceso sinodal para no perjudicar la forma de desempeño, de su desempeño, para que el proceso sinodal sea cierto, para que sea auténtico y para evitar que se reduzcan al mínimo los riesgos de preconstituir un resultado, hemos de garantizar la libertad, no tan solo en el Espíritu, sino la libertad del Espíritu. El Espíritu Santo es el primer sujeto de la sinodalidad. Nos acaba de decirlo el Santo Padre. La Iglesia es sinodal porque el Espíritu de Cristo lleva al pueblo de Cristo hacia su patria. La Iglesia es sinodal porque los que caminan, el pueblo santo de Dios, obedece al Espíritu que les guía. La forma y el estilo sinodal de la Iglesia brotan de esta escucha del Espíritu que pasa a través de la escucha mutua de todos. La totalidad, la plenitud de los bautizados, la plenitud de los pastores al servicio del pueblo de Dios y el obispo de Roma como principio de unidad que permite el ejercicio de la sinodalidad a todo nivel de la Iglesia. El cardenal Casper lo dice justamente, me dijo que el modo espiritual entendido por el Santo Padre es espiritualmente muy exigente. En esta dinámica eclesial se incorpora la tentación de resolver la escucha mediante dinámicas democráticas, sobre todo a la hora de dar al voto un valor que corre riesgo de transformar la asamblea sinodal en un parlamento, introduciendo en la Iglesia la lógica de la mayoría o de la minoría, ¿no?
En lo que, por mucho que seamos conscientes de que incluso en el concilio el consenso del aula es medido por el voto, yo me pregunto y os pregunto si no deberíamos reflexionar al respecto en aras de encontrar otras soluciones encaminadas a averiguar el consenso. Muy a menudo en las asambleas eclesiales y otros grupos nos llaman y nos preguntan sobre el tema del voto, pero es tan imposible recurrir al voto solo si el consenso no es cierto, no es seguro. No bastaría con proveer objeciones del texto fiel suscrita por un número de miembros solucionadas con un cotejo y utilizar el instrumento del voto como última posibilidad no deseada. Estas son las preguntas. No quiero dar una solución, sino solo quisiera cargar las tintas de un problema sobre el que hemos de reflexionar. Un solo punto a propósito de la etapa de recepción. Sabemos que la recepción representa el proceso mediante el que las decisiones de un concilio, de un sínodo, se adoptan y asumidas en la vivencia de la Iglesia en su vertebración total. Yo me pregunto si en lugar de finalizar la asamblea entregando al Santo Padre el documento final, siguiéramos otro camino, o sea, la solución de devolver las conclusiones de la asamblea sinodal a las distintas iglesias de las que todo el proceso sinodal empezó. En este caso, el documento final llegaría al obispo de Roma, que es reconocido como el que promulga las decisiones de los sínodos, ya acompañado por el consenso de todas las iglesias. Además, el consenso a propósito del documento podría no limitarse tan solo a la aprobación por parte del obispo, sino también ampliarse al pueblo de Dios, convocado por nosotros con el fin de clausurar el proceso sinodal abierto el 17 de octubre. En este caso, el obispo de Roma, principio de unidad de todos los bautizados y de todos los obispos, recibiría un documento que ostenta la voluntad del pueblo de Dios y del colegio de los obispos. Se daría un testimonium del sensum omnium fidelium, que sería un acto de magisterio por parte de los obispos esparcidos en el mundo en comunión con el Santo Padre. Hermanas y hermanos, los dos ejemplos que acabo de presentar solo representan ejemplos para estimular la reflexión y nos demuestran cuánto trabajo hemos de realizar a propósito del discernimiento. Ya durante los días venideros podremos compararnos todos juntos en las distintas comisiones para imaginar un camino sinodal verdaderamente abierto al Espíritu. En este sentido nos apoya, nos respalda el aliento del Santo Padre que nos ha dirigido, la llamada a seguir adelante y nos apoya la convicción de que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera en la Iglesia del tercer milenio. Nos apoya y nos da consuelo la certidumbre de que nuestro servicio respalda el camino de la Iglesia. Sin embargo, hemos de seguir un determinado orden. Hoy tenemos la tarea de reflexionar sobre la tarea
asignada a propósito de los grupos de estudio, cómo acompañar a las diócesis en la primera etapa sinodal. Buen trabajo a todos. Avant d'aller à la pause café, Antes de acudir a la pausa café que nos espera, hablar del trabajo después de la pausa. Todos estáis invitados a participar en un grupo lingüístico en que vamos a repartir los idiomas, y en estos grupos tendréis que seguir el proceso que se ha indicado por el facilitador de vuestro grupo. Tendremos un presidente que abre la sesión, la clausura, y un secretario que ha de tomar notas. Yo invito a todos los presidentes y a todos los secretarios que lleguen a las 11:10 para conocerse, y luego este proceso ha verdaderamente inspirado un trabajo del Vademecum. Empieza con un momento de silencio para el recogimiento, y luego cada uno tendrás 3 minutos para una primera gira. 3 minutos, 5 minutos de silencio y luego 3 minutos para compartir las ideas, y luego tenéis que compartir el resultado de vuestro trabajo. Esta es la dinámica de esta mutua escucha, que es una escucha del espíritu. Estamos en hora, ahora tenemos la pausa café. Hasta las 11:30, porque luego vamos a celebrar los grupos sinodales. En el maletín se puede encontrar el Vademecum y el documento preparatorio. La versión española y francesa estarán disponibles en las aulas en las que se van a reunir los grupos sinodales. Le rogamos a todos que controlen el grupo al que fue asignado. Los grupos están señalados mediante una letra: AB francés, sótano inglés, CDF, primera planta italiano JKL, segunda planta italiano MNO. Luego en el fungo, llamado fungo, grupo P de portugués y español QR. Para las visitas a los museos vaticanos vamos a empezar a las 15 del zaguán del aula Pablo VI. Mañana tenemos la celebración eucarística. Los cardenales y los obispos deberán encontrarse a las 8:30 en la capilla de San Sebastián, y los sacerdotes también en el brazo de Constantín con la vestimenta. Los demás deberían llegar antes de... Mientras continúan dando las indicaciones, agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros, y también los invitamos a seguir en sintonía el día de mañana de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco. Agradecemos a todas las emisoras que han estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. De las 7:30 hasta las 9 horas. Buena pausa café. Muchas gracias. Sì. Vabbè, andiamo.